Esta es una tradición que se hace en muchos países, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, México. Y dentro de este marco hacemos charlas que tengan que ver con el software libre. Y hoy tengo el orgullo de presentar al ingeniero Gustavo Pascual, que va a hablar sobre una temática que tiene que ver con algo muy cercano a todos nosotros, porque tiene que ver con una herramienta de programación. Y no me voy a extender mucho más, así que le cedo la palabra al ingeniero Gustavo Pascual. Y bueno, y simplemente para los que no me conocen, soy el ingeniero Hugo Aparicio, soy el coordinador de la carrera de desarrollo de software. Y nuevamente bienvenidos a todos. Gustavo, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, no sé si me están escuchando bien. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Antes que nada, les pido por favor que todas las preguntas que tengan que hacer las hagan a través del chat, ¿sí? De esa forma las vamos unificando si es que tienen preguntas, ¿ok? Y luego la ingeniera Muriel Cusetti o Matías Bassi, el ingeniero Matías Bassi, me las van a leer, ¿ok? Aquí estamos, respaldando el equipo. Muchas gracias. Voy a iniciar la presentación. Necesito preguntarle si se está viendo. ¿Se está viendo? Bien, voy a poner en modo pantalla completa. Vamos a eliminar estos detalles. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el marco del FLISOL. Esta es una de las charlas que se han organizado. Y el temita que ustedes van a ver hoy es, bueno, todo lo que usted quiso saber sobre Scanf y nunca se atrevió a preguntar. ¿Sí? Buffer, Scanf, Buffer, Scanf, validación y separación de datos. Es un poco la idea. A ver, primer comentario de arranque. No van a entender todo. Cada uno, según su nivel, va a tomar algo de todo esto. Pero les puedo garantizar que les va a servir. ¿Sí? Un comentario más. Esta presentación después se las voy a pasar. O sea, al final de la charla les voy a pasar el link donde bajársela. O sea que van a tener todo esto para ustedes, ¿ok? Bien. Vamos a empezar. Quería empezar con un concepto básico sobre puertos de hardware, ¿sí? Como para que, si alguna vez nombra la palabra puertos, entendamos perfectamente de qué estamos hablando. Nosotros tenemos en una computadora básicamente conectores, y esos conectores están ligados a hardware. Bueno, cuando yo hago un printf, por ejemplo, yo le estoy hablando a un puerto de salida. ¿Está bien? O sea, un puerto es un conjunto de hardware, una partecita de mi computadora, que tiene muchas veces un conector particular. ¿Y qué me permite hacer? Me permite que la computadora pueda tanto recibir información desde el exterior como sacar información hacia el exterior. Bueno, ahí vemos una serie de puertos tradicionales. Todos conocemos el USB, el VGA para conectar el monitor, puerto Siri, que es un puerto que, a pesar de que había quedado como obsoleto, hay muchas nuevas Mothers 2022 que lo están volviendo a tener, puerto paralelo lo mismo, etc. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Entonces, puerto básicamente es un hardware que me permite tanto ingresar información desde el mundo exterior como sacar información hacia el mundo exterior, ¿sí? Básicamente. Ahora, bueno, nos vamos al software. Y la primera pregunta que me hago es, ¿devuelve algo el printf? Miran, pará, me vas a hablar de scanf, me mostrás mi tf. Bueno, ya van a ver por qué. Sí, básicamente el printf lo que devuelve es la cantidad de caracteres escritos a la terminal, al puerto de salida. Entonces, por ejemplo, en Hola Mundo, yo cuento la H, la O, la L, la A, el espacio, etcétera, y son 10 caracteres. Si yo cuento todo este conjunto, son 35 caracteres. O sea, en principio, no hay que confundir lo que hace printf, que es escribir a la terminal de salida o al puerto de salida, con que devuelve un valor numérico. ¿Sí? ¿Ok? Y ese número me va a indicar cuántos caracteres se escribieron al puerto de salida. Ahora ustedes me dirán, bueno, pará, yo lo veo si está bien escrito o mal escrito al puerto de salida.
No necesariamente, porque el puerto de salida no necesariamente para printf es un monitor. Hay ciertas situaciones donde printf escribe a un puerto, por ejemplo, puede escribir al USB, si yo lo redirecciono adecuadamente, y ahí no veo lo que pasó. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta hay de por medio? Sigo. Sí, sí, yo ahí. Decime. No hay preguntas, por eso digo. Ok, ok. Entonces, bueno, ahora vamos a dar una breve explicación sobre el funcionamiento del teclado de una PC. ¿Y por qué? Bueno, ya lo vamos a ver también. A ver, acá hice un pequeño diagramita de cómo funciona el teclado de una PC. El teclado para nosotros está conectado a un puerto de entrada, que habitualmente o es un USB o es un PS2, que es un estándar. Bueno, básicamente presionamos una tecla, se genera una señal eléctrica, esa señal eléctrica es interpretada por el procesador interno que tiene el teclado adentro es inteligente, y se genera algo que se llama scan code. ¿Qué es un scan code? Es decir, che, mirá, la tecla que se apretó es la tecla de la posición 5. ¿Está bien? Es la 5, es la 8, es la 20, es la 40. ¿Sí? Y esa tecla, bueno, ese scan code se almacena en lo que se llama un buffer. ¿Qué es un buffer? Un buffer es un lugar temporario donde yo almaceno información. ¿Sí? Es como la alacena de mi casa, como un armario, digamos. Yo almaceno cosas temporalmente y después los uso desde ahí. ¿Sí? O sea, los guardo ahí por un tiempito corto y los saco para utilizar. En este caso pasa lo mismo. El buffer es una zona que tiene dentro del teclado para almacenar ese scan code. Y además, muchas veces almacena el carácter ASCII como segundo byte o 0, pero siempre almacena el scan code. Y además, el teclado genera algo que se llama una interrupción. A ver, imaginen ustedes que tienen que llevar el paquete, un determinado paquete, a una casa. Y ese paquete se llama scan code. Entonces, ¿qué hacen? Voy, dejo el paquete en la puerta y toco el timbre. El timbre es esta interrupción de IRQ1. ¿Y a qué le está informando? A la computadora. Che, computadora, escúchame, tenés un scan code para leer, que viene del teclado. O sea que hay una tecla que se presionó. ¿Ok? Entonces, bueno, de una tablita que se llama vector de interrupción, toma la dirección donde está una función, esa función a su vez lee ese scan code, o sea, ya lo mete dentro de la computadora, y genera el ASCII. Y ese ASCII se almacena en un buffer circular, que es un buffer de vuelta, es una zona temporaria de memoria, donde voy almacenando las cosas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, por el momento. Bien. Entonces, fíjate, toqué hola y hola se almacenó HOLA y dos elementos más que vamos a ver ahora. ¿Ok? Y fíjense que acá, justamente, esta explicación de teclado viene a cuento para contar por qué las funciones las llamamos bufferiadas. Bueno, printf, scanf y muchas otras funciones de la stdio.h se denominan bufferiadas. ¿Por qué? Porque toman los caracteres, es decir, la H, la O, la L, la A, desde un buffer de teclado. ¿Está bien? Entonces, no es que directamente toman el scan code desde acá. Toman el scan code convertido a ASCII desde acá. Eso se llaman funciones bufferiadas. Una de las funciones que conocemos bufferiadas es el scanf. La otra función bufferiada es el printf. Es decir, que el printf no escribe directamente, por decirlo de alguna manera, al monitor o a la terminal. Primero, almacena los caracteres en un lugarcito y después se van sacando hacia el dispositivo final. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No por el momento. Bien. Ahora, vamos a esto. ¿Cómo saber cuántos caracteres hay en el buffer? Bueno, yo tengo que entender algo, que ustedes lo van a aprender cuando vean archivos. ¿Sí?
la función, stdin, que utilizamos muchas veces cuando hacemos fflash, stdout hacemos, bueno, también podemos hacer fflash stdin, es decir, borrar el buffer de teclado o borrar el buffer de salida, ¿sí? Nosotros hacemos fflash stdin, ¿ok? Pero podemos hacer fflash stdout. Bueno, eso es un buffer. Entonces, vos fíjate, la función que vamos a utilizar es una función que uno dice, es avanzada en concepto, pero es muy simple de realizar. Y se basa en la resta de las direcciones de dos punteros. ¿Sí? Ahora ya veremos con un grafiquito que viene en las páginas siguientes qué es todo esto. ¿Ok? Entonces yo tengo una función que me puedo armar en Windows y una función que me puedo armar en Linux, que es básicamente la misma, pero expresada un poquito diferente. Es la resta de vuelta de dos punteros. Para los que ya vieron estructuras, fíjense acá que aparece un operador llamado operador flecha, que por ser ese stdin puntero que ahora vamos a ver, los campos de esa estructura los manejo con operador flecha. Pero básicamente es una resta de dos direcciones, ¿ok? Y acá viene lo que un poco aclara o oscurece más, esperemos que aclare. stdin es un puntero a una estructura file. Entonces, yo tengo el mismo manejo o los mismos elementos que si estuviese manejando un archivo que grabo o escribo a disco, o un archivo que leo desde un disco o un pendrive. Es la misma, exactamente la misma estructura. Por eso yo puedo decir que el teclado es un archivo de entrada y el monitor es un archivo de salida, porque usa la misma estructura file. ¿Ok? Estructura file muy compleja. No voy a entrar en ningún detalle sobre estructura file porque es sumamente compleja y para cada sistema operativo y para cada, muchas veces para cada compilador, lo resuelven distinto, pero el efecto es la misma. Lo que sí quiero mostrarles algo, que dentro de la estructura file existen dos punteros, o sea, dos lugares donde yo almaceno direcciones. A ver, para quien nunca vio punteros, ¿qué es un puntero? Un puntero es un tipo de dato que solamente puede almacenar direcciones. Entonces, acá yo digo, che, ¿dónde está la dirección inicial del buffer de teclado? Acá. ¿Dónde está hasta dónde escribió el buffer de teclado? Acá. Entonces, haciendo la resta del puntero PTR menos la base, conozco la cantidad de datos almacenados. ¿Sí? Ese es el concepto que me tengo que llevar. O sea, hago la resta de dos direcciones y esa resta me dice cuántos caracteres almacené. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, acá preguntan si el puntero vendría a ser como un historial y si la misma estructura file, siempre en memoria, no es la que está haciendo el fflash a disco, consumiendo o no. A ver, la cosa es así. La estructura file, cuando yo empiezo a ejecutar mi código C, es creada automáticamente. stdin, stdout, stderror son tres strings que se crean automáticamente. Por lo tanto, la estructura file, esta estructura file para manejo de stdin, se crea automáticamente. Eso es por un lado. Si yo en realidad abro un archivo para escribirlo o abro un archivo para leerlo, es en ese momento que se me va a crear una estructura file nueva para manejar ese archivo nuevo, ¿está bien? Pero stdin, stdout y stderror son tres estructuras file que se crean automáticamente dentro de mi memoria cuando yo ejecuto un programa. Y me devuelve tres punteros. Uno es stdin, a la estructura stdin, otro a la estructura stdout y otro hacia la estructura stderror. Después, dentro de esa estructura, tengo dos nuevos punteros. O sea, este ya es un puntero. Dice, che, ¿dónde vive la estructura file en memoria? Acá. Acá. stdin sabe dónde está esa estructura file en memoria.
Luego, fíjate que yo, dentro de la estructura file, tengo dos punteros, uno PTR y otro base. Base indica dónde comienza el buffer, dónde está el primer carácter de mi buffer de teclado, en este caso. Y PTR, bueno, es un puntero que se va moviendo dentro del buffer de teclado para indicarme hasta dónde fue cargada la última letra válida, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y recuerden, como empieza de 0, 0, 1, perdón, 0, 1, 2, 3, 4. 4 menos 0, 4. Hola, tiene 4 caracteres. Pregunten si fue respondida la pregunta. ¿Quieren alguna repreguntar? Preguntan si el puntero tiene offset. Bueno, a ver. El puntero no se crea necesariamente desde la posición 0 a la memoria. Por lo tanto, está dentro de un offset. ¿Sí? Y este sería como... A ver, imaginen que ustedes están manejándolo esto como si fuera un vector de caracteres, un vector de char. Y que se llamase ese vector buffer. Bueno, buffer contiene esta dirección base. Y pointer, o PTR, es el índice de mi vector. ¿Sí? O sea que dentro del vector, PTR sería el offset, referenciado a la dirección base. ¿Ok? No sé si quedó respondido. Sí, sí. Gracias. No, por favor. Bien, para aclarar un poquito más, fíjate, yo acá digo, stdin base contiene la primera dirección de mi buffer. ¿Ven? Estas son direcciones totalmente reales. ¿Ok? Que me dio a mí en mi sistema. Son direcciones de 64 bits por ser un sistema de 64 bits. ¿Ok? Fíjense que están en hexadecimal. Y fíjense que van saltando de a una dirección. 40, 41, 42, 43, quedan 44. 44 menos 40, 4. ¿Cuántas letras son? H-O-L-A. Son 4. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo puedo conocer algo que me puede llegar a ser útil, que es, che, ¿cuántos caracteres en realidad se leyeron desde teclado? ¿Ok? Bueno, me creo una funcioncita. La funcioncita, de vuelta, es muy simple de escribir, pero muy complicada a veces de entender su filosofía, digamos, porque hay que entender bastante bien lo que es la estructura file. Pero este es el concepto fundamental. Es lo mismo que decir, miren, esta es la dirección inicial de mi vector en memoria. Y esto es hasta dónde yo cargué el vector en memoria. Un vector cualquiera. ¿Está bien? Haciendo la resta de ambas direcciones, como son todos bytes, o sea, todos ocupan un solo byte, bueno, tengo la cantidad de caracteres. ¿Sí? Fíjense que en ese buffer, los dos caracteres después de las letras válidas son lightfeed y lightfeed. Y después, bueno, pueden ser 0 basura. Esto es tanto en Linux como en Windows, ¿ok? En el buffer. ¿Sí? Bien. Sigo avanzando. Acá tengo un pequeño problemita ahora para que probemos algo. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos acá la función, ¿ven? La función implementada bajo Windows. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, Abigail le levantó la mano. Que escriba. Sí, Sigo que escriba y que ahora me preguntan si quieren. Estos dos, fíjate. Entonces acá tenemos la funcioncita que me lee la cantidad de caracteres en el buffer. Y acá hago un scanf tradicional. Es decir, hago un scanf por %HD o por %D, si lo quieren, donde ingreso un numerito por teclado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero fíjense, qué interesante ahora, que dice status igual scanf por %HD, etc. Ah, pará, entonces scanf devuelve algo. Sí. Eso es un poquito lo que vamos a ver en la charla a partir de ahora. Es decir, ¿qué es lo que devuelve scanf y para qué me puede llegar a servir? ¿Sí? Scanf devuelve un valor numérico y ya veremos qué es.
Fíjate, y acá veremos un poquito. Status igual, scanf, etc. Si ingreso 1, 2, 3, son todos números. Como son todos números, el status que me devuelve es 1. O sea que en status me queda el valor 1. Y por la funcioncita que yo les acabo de contar, la cantidad de caracteres leídos es 3. ¿Ven? Coincidió. O sea que acá estaría correcto. En el segundo caso, cuidado con esto, ya que empezamos un poquito el tema, yo acá ingresé 1, 2, 3, 4 hasta 9. El status me sigue volviendo 1. ¿Por qué me devuelve 1? Bueno, porque en realidad, %HD o %D, espera números desde teclado. O sea, espera una cadena ASCII que contenga números. 0, 1, 2, 3, etc. Inclusive el signo de negativo en este caso, el menos. Pero vos fíjate que, si bien me dice que el status es correcto, que está en 1, la cantidad de caracteres leídos son 9, cosa que está correcto, el valor almacenado está mal. Primer dato, no me puedo guiar que el status sea 1 solamente para chequear que la información ingresada esté correcta. ¿Está bien? ¿Quedó alguna pregunta por ahí antes de seguir? No. Ok. Entonces, fíjense acá, mirá, acá ingresamos 1, 2, 3 ABC. Me dice que el status es 1, de vuelta, y que los caracteres leídos son 3. No, pará, son 6. No, son 3, me dice. ¿Por qué me dice que son 3? Porque en realidad, como yo empecé ingresando números, hasta que no fue número, almacenó. ¿Está bien? Cumpliendo con lo que yo le pedí. Yo le pedí que me almacene, que ingrese números. Perfecto. 1, 2, 3 es un número. También dice son 3. Pero fíjense, y acá es un efecto que vamos a después utilizar para nosotros a favor nuestro, A, B y C lo rechazó. Ojo también acá. El status es 1, pero cuidado, la cantidad de caracteres leídos no coincide con la cantidad de caracteres realmente escritos, y acá tengo una falsa sensación de haber ingresado bien las cosas. Sí. Escuché ahí un... No, está todo. Sigue Ok, todo. ok. Entonces, fíjate acá al revés. Acá ingreso ABC primero y 1, 2, 3. Ahora el status es 0. ¿Por qué 0? Y porque ya, de movida, no es un número lo que se leyó. Es un carácter distinto de un número. ¿Ok? Entonces me dice que la cantidad de caracteres leídos es 0, porque no almacenó nada, porque no había nada para almacenar, porque no cumple con lo que yo le pedí, y todo lo rechazó. Todo lo rechazó. Y este 0 es simplemente porque yo le había inicializado con 0, creo que acá lo inicialicé con 0, ¿ven? Inicializo con 0 la variable número. Entonces, como no pudo cargar nada, me la dejó con el valor que estaba. No tocó el anterior valor de número. También tengan mucho cuidado con eso. ¿Preguntas antes de seguir? No. Entonces, fíjate acá, tenemos un resumen de lo visto recién. En el caso A, yo había ingresado 123, leyó 3, el status es 1 y me quedó 123. Ok. En el caso B, ingresé 9 números, me devolvió un 1, la cantidad de caracteres es 9 y me dio cualquier cosa. Ahora, ¿dónde está el error del B? El error en B es que la variable entera numérica es cíclica. Por matemáticas, no por informática. O sea, llegó a su valor máximo la variable y dio la vuelta, como si fuera una rueda. Y representó uno de los posibles caracteres, unos posibles valores representables. ¿Ok? Acá ha dado muchas vueltas porque el máximo valor que yo puedo representar con un short es de más 32.767. Entonces superó el más 32.767, dio varias vueltas, ¿sí? Y llegó a este valor. Pero no está bien. O sea, y ahora vamos a ver qué es status, porque yo todavía no lo nombré, ¿ok? En el caso C, me sigue volviendo status como 1.
Entonces yo supondría que con status 1 está bien, pero fíjate, me leyó 3 de 6. Me dejó 123 y en principio también estaría mal. Y en el caso D, fíjense que empezó con ABC 1, 2, 3, me devuelve status 0, la cantidad es 0 de caracteres en el buffer, y bueno, está mal también, ¿ok? Entonces, lo mejor que nos puede pasar realmente es que el status nos devuelva en 0. ¿Y qué significa que el status sea 0? Bueno, y acá viene una buena aclaración. La cantidad que me devuelve en status es la cantidad de campos del scanf que ha logrado convertir correctamente. ¿Ok? O sea, por cada % que yo coloque en un scanf, eso va a ser un campo. Y si ese campo se cumplió correctamente, es decir, esperaba un número y recibió un número, va a devolver un 1 si es un solo campo en el scanf. Ya vemos que hay un ejemplo de devolver más de un 1 el scanf. Entonces, si devuelve un 1, en principio logró convertir, pero cuidado, acá que logró convertir todo, acá logró convertir todo pero mal, y acá logró convertir parte. Y de todas maneras me sigue doliendo un 1. ¿Ok? Por lo tanto, que me devuelva un 1 como símbolo de logré convertir esa cadena de caracteres que venía desde el teclado en un número, no implica que ese número sea correcto. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? ¿No? No tenemos dudas de momento. Bien, bien. Pero muy interesante esto que comentás, Gus. Bueno, gracias. Ahora, viendo por medio de un código que hay en el buffer. Bueno, el código no lo voy a presentar porque es largo, es complejo, todo, pero se lo dejamos al final en el trabajo como para que ustedes lo puedan observar, ¿ok? Y tenerlo. Fíjate, esto es una bajada real desde un archivo, ¿sí? ¿Ok? Se armó un archivo binario con la información propia del buffer, o sea, se mandó todo el contenido del buffer a un archivo binario, y de ahí se levantó. Acá vemos que cuántos igual scanf, algo que ahora vamos a explicar, esto, que fue un poco lo que desató el tema, esto que está aquí, ¿sí? Y bueno, en cantidad van a quedar los datos que yo realmente puedo colocar en el buffer. Entonces, vos fíjate, ingresé hola. En cuantos me aparece 1, porque es un solo campo del scanf el que pudo convertir, y está bien porque es un solo campo el que le estoy pidiendo. Como comentario, la variable entrada es una variable de tipo char, es un string, ¿sí? Es una string, una vez char entrada 1 de un determinado tamaño, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esperen un segundito. Esperen un segundito, por favor. Ahí estamos, ¿no? ¿Se está volviendo a ver? Sí, sí, ahí se ve. Entonces, fíjense entonces que yo acá tengo el volcado, digamos, del buffer de teclado, ese buffer stdin, desde memoria hacia un archivo binario. Entonces, bueno, les decía, hola, es un campo convertido, ese cuántos es cuántos campos que el scanf convirtió, 1, lo convirtió bien, y en la variable de salida que es entrada, en este caso, bueno, acá quedó entrada, pero en realidad es entrada 1, ven acá. Me quedó hola, y acá me dijo que se ingresaron 4. Y fíjense acá
que es exactamente como yo les dije hoy, ¿ven? HOLA, 0A, que es el carácter, es el número 10, o el LF, el IFID, 010. Perdón, 10. 10 me queda, ¿ok? O sea que en la siguiente letra, perdón, cuando ya no hay más letras útiles, me queda el buffer, en el buffer la IFID, o el carácter 10. Lo mismo pasa con Holamundo, fíjate, Holamundo. HOLA, espacio, 10 caracteres, ¿ven? Que es lo mismo que me devolvería aquí en la función stringlen, para los que le hayan visto strlen, ¿ok? Pero acá visto directamente desde el buffer, ¿ok? Entonces, acá están las direcciones, fíjense que sucede lo mismo. Lo que sigue a la última letra útil es 1010, ¿ok? ¿Preguntas? Por el momento ninguna. Bien. Tema complicado, yo lo entiendo. Tema complicado. Pero creo que, como digo, algo se van a llevar. Bueno, ahora viene lo más práctico. ¿Sí? Bueno, yo al scanf le puedo decir básicamente dos cosas distintas. ¿Qué campos aceptar o qué campos ignorar? Entonces, yo puedo aceptar campos si coinciden con un determinado set de caracteres, ya lo vamos a ver ahora en la práctica. ¿Qué campos aceptar si no coincide con una serie o un set de caracteres determinado? Y además puedo ignorar campos. O sea, tengo las dos alternativas, aceptar campos, ignorar campos, y los campos que acepto los puedo aceptar porque coinciden con un determinado set de caracteres o porque no coinciden con un determinado set de caracteres. Y ya veremos el ignorar después. Le voy a decir al scanf ahora qué set de caracteres debe aceptar. A ver, ¿se ve la tablita o la amplío un poco? A ver. Vamos a ampliarlo un poquito. Entiendo que ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. Entonces, fíjate, tenemos la opción que yo digo siempre que viene estándar. Este es el estándar, este es el auto que nos lo vende en base. El auto base, el scanf, sería el %S. ¿Ok? Sin decirle nada. Entonces yo digo, che, mira, pongo Juan Pérez. Mi primera práctica con scanf con strings. Que almacenó Juan. Frustrante. ¿No? Entonces, ¿qué sucede con este scanf particular? Con %S, como lo vemos el primer día de clase cuando vemos string. Que corta la cadena cuando encuentra primero un enter, un tabulador o un espacio, un enter o un tabulador. ¿Sí? Cuando encuentra el espacio, el enter o el tabulador, nos guarda Juan y ahí coloca el fin de la cadena, que es el símbolo o el carácter null. ¿Sí? O sea que, como viene de fábrica el scanf, no podemos poner Juan Pérez. Ni nada que tenga espacio, nada que tenga tabulador, ¿sí? No podemos. En cambio, vos fíjate que si yo ingreso 1, 2, 3, 4, sí me lo permite, porque en realidad no tiene ni espacio ni tabulador y solamente cortó con el enter. O sea, lo que conocemos muchas veces, o van a conocer la gente que no vio todavía strings. Ahora viene lo interesante, comienza lo interesante. Perdón, Gus, que te interrumpa. Por favor, ¿no? ¿Podrás hacer un poquito más de zoom? Piden acá. Sí, sí, tranquilamente. Esperen que me quedé sin... Esperen un segundo. Me quedé sin la barra abajo. Bueno, mientras acomodas la presentación, quiero hacerle un Sí. comentario a los chicos que están haciendo introducción al desarrollo de software. Sí, Esta función scanf es la misma con la que están utilizando para cargar los valores numéricos enteros, float, es la misma scanf. En el curso de intro al desarrollo de software, en unas clases, ustedes van a poder entrar frases
Claro. palabras. Y ahí es donde aparece el formato %S. Así como está el %D para entero, HD para short, %F para float, cuando uno quiere poner una palabra o una frase, que quiso poner una frase Juan Pérez y tiene problemas con el espacio, como podrán ver, el formato es %S. Gracias, Gustavo. No, por favor. Por favor. Entonces, bueno, ahora miren. Yo ahora coloco entre corchetes A-Z. Y fíjate que lo que me almacenó es J, si pongo Juan Pérez. Wow, ¿qué pasó? Claro, todas estas, mejor dicho, a partir de la U, aparece minúscula, minúscula, minúscula. O sea que hasta donde fue correcto, me lo guardó. Y la única correcta fue la J. O sea que yo acá le empiezo a informar a scanf, mira, ¿se coincide con esto que yo voy a poner acá? Guárdamelo. Si no coincide, guardame hasta donde coincida. Y si la primera letra ya no coincide, no me guardes nada. ¿Vamos de Sería como una vuelta? especie de restricción. Claro, sería como una especie de restricción. Estoy diciéndole al scanf, mira, lo que vos tenés, ese set de caracteres es el único que yo te permito que me almacenes. Si ingresa un número, si ingresa un signo de pregunta, un signo mayor, un signo menor, un espacio o cualquier otra cosa, no lo quiero. Quiero nada más que eso, que está ahí, de la A a la Z, y solamente en mayúscula. Tampoco quiero la ñ, ni quiero la A acentuada, no. Nada de todo eso. O sea, acá le empiezo a decir una restricción. O al revés, esto es lo que quiero, nada de lo demás quiero. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Ahí en el chat consultan, ¿solo acepta aquellos caracteres mayúsculas en ese caso? Sí, porque en realidad fíjate que cuando la siguiente letra fue una minúscula, la rechazó y me guardó solo la J. O sea que si hubiera puesto la J y la U en mayúscula, hubiera tomado esos dos caracteres. Sí, hubiese sido Ju. Y si hubiese puesto la J en minúscula y la U, ya no, acá hubiese puesto nada, nulo hubiese puesto. Claro. Porque ya la primera letra ya no forma parte de mi set aceptado. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, ¿ven? Se los puse al revés ahora. Digo, voy a aceptar minúsculas nada más. Si yo quiero aceptar minúsculas nada más, no quiero ni la mayúscula, ni los numeritos, ni nada. Quiero minúsculas. Entonces ingreso Juan Pérez, ¿ves? Como la J está en mayúscula, no me guarda nada en el string, me pone null. No almacenó nada. ¿Está bien? Si son números, y tampoco, porque acá yo no dije que ponga ningún número. Ahora, si yo pongo hola, todo en minúscula, perfecto. Hola me lo acepta. ¿Estamos con esto? Ahora, sí, dígame, si hay... No, vamos bien. Ahora, fíjense. Yo digo, bueno, pará, no quiero ser tan restrictivo porque si no voy a escribir nada. Entonces digo, no, ahora acepto mayúsculas y minúsculas. Y entonces me escribe Juan. ¿Por qué no me escribió Juan Pérez? Porque yo acá dije mayúsculas y minúsculas, no dije el espacio. Entonces, el siguiente ejemplo, que es progresivo con el anterior, le digo, mira, aceptame mayúsculas, minúsculas, y dejé un espacio entre la Z y el corchete ese, y estoy diciendo, y también aceptame el espacio. Entonces, Juan Pérez, ahora que tiene un espacio en el medio, es correctamente almacenado. La segunda manera de poner ese espacio es de comilla simple y hacer un huequito en el medio de las comillas simples. ¿Ok? Entonces, ven, empiezan a aparecer alternativas. Después, fíjate que acá tenemos, siguiendo un poco la lógica, números. Digo, che, pará, quiero solamente números, no quiero letras, quiero números. Dale. 1, 2, 3, 4, te lo acepto. Menos 1, 2, 3, 4, no. Porque yo te dije números, no te dije números y el signo negativo. Te dije números.
Entonces no vas a almacenarme nada comenzando con negativo. ¿Está bien? Che, pará, yo quiero negativos. Entonces, ¿qué hago? ¿Ves? Acá abajo le indico quiero negativos. Del 0 al 9 y el negativo acá adelante. Entonces, fíjate, menos 1, 2, 3, 4 lo almacena. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá mientras corro pantalla? Tenemos una pregunta. Dale, ¿eh? Maximiliano nos consulta si sigue alguna norma tipo regex o es algo específico del lenguaje C. Es buena es muy buena la pregunta. Yo en todo momento evité hablar de expresiones regulares, o sea, de lo que está hablando ahí el compañero. Porque en realidad son simplemente facilidades que da el scanf. Las expresiones regulares son mucho más complejas y mucho más potentes que todo esto. ¿Ok? Yo puedo armar, mezclando cosas, como vamos a ver dentro de un ratito, expresiones bastante complicadas. Pero no llega a ser expresiones regulares esto. Son facilidades que te van dando el scanf, nada más. ¿Sí? No sé si contestó la pregunta. Bien. Fíjense acá. Yo acá tengo que el set que quiero es 6 al 9. 6, 7, 8 y 9. ¿Pongo 1, 2, 3, 4? No. ¿Pongo 9, 7, 7, 8? Sí. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tengo el 9, tengo el 7, tengo el 8. ¿Ok? O sea, ¿puedo restringirme a números? Sí. ¿Puedo restringirme a determinados números? Sí. Acá también podría haber puesto letras de la A hasta la M, por ejemplo. Puedo hacer esas restricciones. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Aprovecho para hacerte una pregunta Por favor, dale. o para resaltar algo que estás mostrando muy claro ahí. Adelante, Mati. A pesar de que ingresamos números, el ejemplo 1, 2, 3, 4, yo veo que luego del porciento hay una S, es decir que más allá de que veamos números, los almacena como texto, ¿no? Correcto, porque un poco la idea también de la presentación es contarles que una de las mejores maneras de chequear si realmente la información está bien ingresada o mal es analizando el texto, porque ya cuando se convirtió a número ya no lo sé muchas veces. ¿Ok? Entonces, yo acá puedo saber mejor, por tener básicamente exactamente lo que se ingresó, si lo que se ingresó está bien o está mal. Pero sí, acá lo que yo tengo almacenado acá no lo puedo sumar, restar, multiplicar, etc. Es un texto todavía. Hay funciones que te convierten de texto a número, ¿sí? Que sería como el crudo, como leer el crudo de la entrada acá. Que es lo que a mí más me conviene a la hora después de depurar esto y conocer realmente si lo ingresado es lo que realmente correspondía. ¿Sí? Sí, si me permitís, Gustavo, esto es Por hay una favor, pregunta adelante. recurrente siempre, que siempre en todos los cursos aparece cuando uno pone un scanf para ingresar un número. Siempre la pregunta de los estudiantes es, ¿qué pasa si pongo una letra? Claro, y ahí empezamos a crear la incertidumbre. Si Claro, uno realmente quiere tener un control sobre lo ingresado, hay que trabajarlo de esta manera. sí. Sí, si uno quiere tener el control total, sí. Porque es la única manera de poder, porque vos acá podés tener realmente la entrada completa. Por ejemplo, vieron que hoy teníamos 1, 2, 3, A, B y C. Y si a mí me queda solamente almacenado 1, 2, 3, puedo suponer que en realidad lo que se ingresó está correcto. Pero en realidad no está correcto. Porque el usuario me ingresó 1, 2, 3, A, B y C. ¿Ok? Simplemente el sistema, entre comillas, como estaba planificado, descartó el A, B y C. Pero no tendría que haberlo descartado. Tendría que haberlo yo tomado y haber analizado todo el conjunto de 6 caracteres, en 1, 2, 3 y la B y C. Y entender en ese caso que no es lo que yo quería que pasara. ¿Sí? Acá miren, acá bueno, acá yo digo ahora, voy mezclando un poco, ¿ven? Del 0 al 5 quiero y de A hasta la D. Entonces, A43BC es válido, porque está en el conjunto de estos caracteres. ¿Sí?
O sea, corresponde al conjunto, digamos, si fuera matemática, este sería el conjunto de entrada y este el de salida de alguna manera. Y el de salida estaría formado solamente por los elementos del conjunto de entrada. Otras cosas que no estén en el conjunto de entrada no puedo utilizar. Bueno, acá con mucha tristeza, si yo escribo ZZ top, me da null, no me lo almacena. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no están la Z, no está la T, no está la O y no está la P dentro del conjunto, de ingreso, conjunto válido de caracteres. En cambio, ICDC, con mucha alegría, forma parte del conjunto de entrada y lo puedo almacenar. ¿Ok? Seguimos rápidamente. Acá tenemos, como último de este tema, por este lado, vamos a tener, fíjense ustedes, vamos a tener este conjunto 1, 3, 5, 7, 9, A, E, I, O, U. O sea, los números impares del 1 al 9 y todas las vocales. Entonces, yo lo único que puedo hacer es formar, lo único que puedo ingresar son cadenas de caracteres que tengan solamente este conjunto. 13 A, I es válido. El número es válido, pero fíjense, acá, cuidado, el 6 no pertenecía al conjunto, no es un número impar, y por lo tanto, fíjense que desapareció. Y acá de vuelta, si yo no tengo este ingreso bien correcto, bueno, tengo que tener mucho cuidado al analizar esto, porque si analizo esto está mal, ¿ok? Y luego acá, mirá, todos unos. Y acá viene otro tema. Yo no estoy diciendo, y esto es muy importante, cuidado con esto, yo no estoy diciendo que acá puedo colocar en qué orden quiero estos caracteres. No, no, no. Yo digo que quiero estos caracteres, pero bajo ningún concepto tienen que respetar este orden. Fíjate, acá repetí el 1 y nada más. Y esto es válido, porque forma parte del conjunto de entrada. ¿Ok? ¿Dudas? Hay preguntas sobre los caracteres especiales y los símbolos. Estimamos que ya vas a llegar, pero por las dudas te la vamos haciendo. Caracteres especiales, ¿a qué se les llama? ¿Qué, por ejemplo? Como que están hablando de, no sé, a ver qué dice. Ñ. Bueno, tendrían que formar parte del conjunto acá. Claro, Si ¿cómo no, los ponen ahí eso? y ponen la ñ, directamente la escriben, teniendo que habilitar con una función llamada setLocale el idioma castellano dentro de mi código. ¿Ok? Acá yo estoy trabajando con alfabeto inglés para hacerlo más directo, pero si yo quisiera, por ejemplo, la letra ñ o la A acentuada, aceptarla, bueno, la tendría primero tendría que colocar el setLocale, ¿sí? Hay un header llamado locale.h, y dentro de locale.h hay una función llamada setLocale, donde yo le indico al sistema con qué lenguaje, con qué idioma voy a trabajar. Le puedo decir que es el español. Al decir que es el español, me va a aceptar la ñ, la acentuada, la e acentuada, la u con diéresis, etc. Entonces, yo acá simplemente, dentro de los corchetes, coloco la ñ y ya me la debería aceptar. ¿Ok? Claro, y acá preguntan, si esos caracteres no están puestos, no se leerían directamente, ¿no? ¿Cómo no te escuché? Perdón. Que si los caracteres esos no están explicitados acá en lo que estás haciendo ahora por ejemplo, en el último ejemplo que tenés, Los rechazaría. los rechazaría, exactamente. Rechaza todo lo que no está acá. Yo acá por el momento le estoy diciendo al scanf qué es lo que quiero que acepte. Ahora le voy a decir qué es lo que no quiero que acepte en el siguiente. ¿Ok? A ver, más o menos quedó. Tema complejo. Tienen que verlo muy tranquilos. ¿Sí? Sí, sí, pero quedó. Bien. Bueno.
Bueno, fíjense una cosa, entonces, lo que yo les decía recién. Yo puedo decir a un scanf que acepte A y B. Pero cuidado, yo le digo que acepte 2. ¿Qué significa este 2? Este 2 significa que si el usuario coloca más de 2 caracteres, escribe más de 2 caracteres, por ejemplo, me escribe hola, bueno, va a aceptar solamente 2 caracteres del hola, y siempre y cuando los caracteres formen parte de este conjunto. Pero cuidado, yo en 2 caracteres tengo la combinación A, AB, BA, BB. O sea que acá no estoy diciendo, yo espero que vos escribas AB. Le estoy diciendo que combines A y B como quieras dentro de las restricciones que yo pueda colocar de cuántos caracteres voy a aceptar. ¿Está claro eso? Entonces, las combinaciones de 2 caracteres de A2 es esta, 4. O sea, yo escribo A o AB o BA o BB, son válidas. Cualquier otra combinaciones, por ejemplo, AC o BA o DA, por ejemplo, no son válidas. ¿Ok? Fíjense acá, que es un ejemplo que vamos a ver dentro de un ratito. DNI. Si yo pongo DNI así, no estoy diciendo que solo me acepte la secuencia DNI. ¿Está bien? Estoy diciendo que me acepte la D, la N y la I como únicos caracteres válidos. Pero válidos para esto puede ser DDD, NNN, IND, etc. Tienen que tener mucho cuidado, ¿ven? Entonces, cuidado con eso. ¿Está? Bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo digo, bueno, algunos problemas pueden ser soluciones, ¿sí? Fíjense, yo quiero separar los datos de una patente de automóvil, ¿ok? Si la patente me llega de esta manera, o la tengo en un archivo de esta manera, pero yo la quiero separar como, por ejemplo, AB en un string, 1, 2, 3 en un numérico, CD en un string. O sea que voy a tener 3 variables distintas como resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a usar un poquito esto. Yo digo, mira, dentro de la primer scanf, voy a aceptar solamente letras minúsculas y mayúsculas, de la A a la Z. AB es válido. En el segundo scanf, yo digo, voy a aceptar hasta 3 números. 1, 2, 3. Y en el tercer scanf voy a aceptar solamente 2 letras. CD. ¿Ok? Y fíjense qué hice acá. Un poco utilizando la idea inicial que habíamos visto muy al principio. Dije, bueno, a ver, ¿qué me devuelve scanf? Scanf me devuelve la cantidad de campos convertidos correctamente. Es decir, que si yo ingresé AB como primeros 2 caracteres, acá me va a quedar un 1. Porque está correcto. AB forma parte del set que yo quería convertir. Ahora, para el siguiente scanf, fíjense que es el número. Entonces, al anterior valor de suma, le voy a sumar el nuevo valor devuelto con scanf. Entonces, si lo que seguía B era un número, me va a devolver de vuelta un 1 scanf. O sea, acá me va a quedar un 2. Y si después yo ingresé CD, a 2 se le va a sumar 1, por lo tanto me va a quedar 3. Como 3
son los datos que yo quiero obtener. Si la suma es 3, la patente se supone que se ingresó correctamente. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Se entendió? Fíjense un detalle muy importante. En realidad ustedes me dirán, pero lo ingreso 3 veces. No, lo ingresás una sola vez. Va a ingresar en el primer scanf. El primer scanf va a tomar hasta donde yo le dije. En el buffer me va a quedar lo demás. El segundo scanf va a tomar lo siguiente. Y el tercer scanf va a tomar lo que quedó. ¿Estamos? Entonces, va a haber una sola lectura del teclado, pero como me quedó residual distintas cosas que no fue aceptando el scanf anterior, pero como fue válido hasta el momento la cosa, sigue el siguiente scanf tomando los datos que le iban quedando. ¿Ok? Aprovechamos ese efecto. Entonces fíjense que con lo devuelto por los 3 scanf, si la suma de los tres scanf es 3, bueno, tengo separados los datos. Si es 2 o menos, algo falló. Entonces, fíjense ahora, unos ejemplitos. Si yo ingresé CD455DF, bueno, la suma es 3, porque está todo en el orden correcto, separó CD, separó el número 455 y DF. Acá ingreso una nueva patente, ingresé 123 HH22. Y no, porque vos fíjate que pedaleó por ahí porque los campos no eran correctos, ¿ven? Rechazó uno, siguió con el resto, tomó lo demás, pero ya no es correcto, ¿ven? Y está bien, no es correcto, porque no es la patente que como yo la quiero. Acá pasó lo mismo, fíjense en el tercer caso, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no es porque ni siquiera hay una sola letra. Me dice que la suma da 1 y la patente ingresada es incorrecta. Y en el último caso son todas letras, también está mal porque no hay ningún número donde debería haber. Me dice que la suma es 2 y la patente ingresada es incorrecta. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí, venimos bien. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo rechazamos caracteres desde el scanf. Ahora vamos a decir qué set de instrucción, qué set de caracteres no debe aceptar, ¿ok? Entonces, fíjense ahora, una tablita equivalente a la que teníamos hoy. La voy a expandir un poquito. Ahí se ve. Sí, sí, ahí se está viendo bien. Bien. Fíjate, aparece lo que decíamos hoy, el disparador de la charla, esto. Fíjense que voy a expandir un poquito más. A ver si puede. Uf. Ahí. En lugar de... Esperen que en lugar de arrastrar me escribe. Nuevamente, mientras acomodas las cosas, Gustavo, Sí, sobre cómo todo para no. los chicos que están haciendo, nuevamente están haciendo Por intro, favor. cuando hacen una lectura de una variable numérica, ponen en scanf el formato, %fp, ponen ampersand antes del nombre de la variable. Cuando hacen eso, chicos, lo que están diciendo la scanf es la dirección donde vive esa variable. Ampersand W, lo que está recibiendo scanf como información es un puntero, la dirección donde vive W. A nivel de intro 1 no, es transparente, eso se va a ver en la materia siguiente. Pero está el puntero ahí. Sí. Ahora acá pone, Gustavo, pone texto 1 y no le antepone el ampersand. ¿Por qué? Porque texto 1, eso es algo así que se va a ver en el curso de intro, es un vector de caracteres. Y un vector, que es un vector, el nombre del vector, contiene la información del puntero al comienzo del vector. Entonces no es necesario poner el ampersand. Nada más que eso. Correcto, correcto. Muy buena aclaración, porque yo no lo había hecho. Correcto, sí, sí, sí. Siempre scanf necesita
saber en qué dirección tiene que almacenar los datos. ¿Los datos qué? Los datos convertidos. ¿Ok? Fíjense acá, decíamos, este código que está acá dio el año pasado la patada para esta charla. ¿Sí? Acá estoy diciendo, primero, el acento circunflexo del francés, que es este techito a doble agua, ¿sí? Es el que me va a permitir a mí decirle al scanf, ahora mira, todo lo que yo te voy a poner acá es lo que quiero rechazar. O sea que lo que no te pongo aquí, aceptalo. ¿Está bien? Al revés de lo anterior. Antes yo le decía, solo quiero que aceptes esto. Ahora le voy a decir, solo quiero que rechaces esto. ¿Está bien? Entonces, fíjense una cosa. En el primero, justamente, es practiquísimo. Digo, quiero que rechace el /n. A ver, hablando en criollo, rechazame solamente el enter. Aceptame el espacio, las comillas, el punto y coma, la ñ, los números, etc. Aceptame todo, menos qué, menos el enter. ¿Ok? ¿Cómo se lo digo? Por el acento circunflexo de francés. Digo, no quiero el /n. Este es muy útil. Ahora en la siguiente pantalla les voy a contar por qué. ¿A quién reemplazaría? Entonces yo pongo hola, me lo acepta. Hola mundo, me lo acepta. Meto número, me lo acepta. Meto hola entre comillas, me lo acepta. Meto hola con signo de preguntas, me lo acepta. Me acepta todo, salvo que el enter. Fíjate acá. Acá yo le digo, mira, no me aceptes ni la A minúscula ni el enter. Entonces yo pongo hola mundo, me pone ol. ¿Por qué? Porque a partir de la A, él dice, mira, bueno, dice el scanf, yo encontré una A que me dijeron que no le diera bolilla. Entonces, a partir de donde yo le dije que no le dé bolilla, ¿qué hace? Ignora todo el resto. ¿Sí? Si pongo asado, como asado empieza con una A ya de movida, él dice, para, nada es válido. Entonces me devuelve un null, me devuelve un 0, me dice que ese vector de caracteres está vacío. En cambio, si ponemos a Pepe, Pepe es válido porque no tiene una A. ¿Se entienden? Están todos sorprendidos, pero no hay preguntas todavía. Okay. Me sorprende el stand. Están todavía. Bien, me alegra. Ojalá que les vaya sirviendo. Entonces, fíjate acá. Yo acá digo, che, mira, vamos a rechazar todas las mayúsculas y también el enter. Entonces, vos fíjate, si coloco hola, todo en minúscula, hola me lo acepta. Si la palabra empieza con H mayúscula, me dice, no, pará, me metiste una mayúscula al principio, ya no te puedo aceptar más nada. Entonces no te acepta nada. Hola mundo. Mira, acá me quedo pegado, hola mundo. ¿Por qué me quedo pegado? Porque no había puesto el espacio, hice una trampita ahí, como se han dado cuenta. Hasta hola me acepta, pero la M, como ya es una mayúscula, acá le dije no me aceptes ninguna mayúscula, me pone hola, ¿ven? Estamos en 2022. Me escribe, estamos en 2022. ¿Por qué? Porque está todo en minúscula y yo no le dije que rechace el espacio. ¿Ok? Lo único que le dije, mira, rechazarme solo las mayúsculas. ¿Ok? Sigo. Acá es un poco más completo, acá soy más restrictivo. No quiero ni las mayúsculas, ni las minúsculas, ni quiero el enter. 2022, perfecto, porque es un número, no es mayúscula ni minúscula. 2022 curso, no, solo a 2022 me aceptó porque curso comienza con una de las letras rechazada, y después todas las demás también son rechazadas. En cambio, si comencé al revés con curso y 2022, no acepta nada. ¿Ok? ¿Se van entendiendo los ejemplos? Sí, hay muchas respuestas de los chicos y sobre todo ideas. Bien. Están tirando ideas en el chat, así que buenísimo. Gracias por Bien. participar. Bien, buenísimo, buenísimo. Me alegra mucho.
Después, esperen, después, ¿qué hice? Acá, me perdí, perdón. Fíjense acá. Acá digo, rechazamos los números y rechazamos el enter. O sea, hola no tiene número, hola se escribe. Hola mundo no tiene número, se escribe. Hola 245. Hasta hola estamos bien, 245 estamos mal, porque le dije rechazame todos los números. Acá empieza con números, ya no puede aceptar nada y no escribe nada. No me guarda nada, perdón. ¿Ok? O sea, fíjense que la cantidad de combinaciones posibles es muy grande. Y lo que puedo hacer es bastante grandote. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá antes que salte al siguiente? ¿A lo siguiente? De mi parte no tengo ninguna duda. Bien, perfecto. Quedó por ahí una que no sé si la vas a hacer más adelante, pero por las dudas ya te la vamos dejando. Dale. Es sobre si se puede indicar el orden en el que se tienen que ingresar ciertos caracteres. Está después al final, sí, correcto. Entiendo. Está previsto, sí, sí, sí. Sí. Fíjate, nota. Nosotros normalmente vemos en el curso fgets. ¿Por qué? Porque get es una función prohibida por las normas nuevas, porque es una función muy peligrosa. Básicamente con fget, ¿qué hacemos? Le decimos a dónde queremos almacenar en texto, cuántos caracteres vamos a aceptar máximo que se almacenen en texto, y desde dónde viene la información, de stdin. Eso lo podés reemplazar con esto, directamente, con una gran ventaja. Si yo coloco, por ejemplo, Pepe con fget, en Pepe, antes del null, me va a colocar un /n. Y después me coloca el /0 del null. Quien no lo haya visto ya lo va a ver en intro, ¿ok? Entonces, este /n es muy molesto a la hora de comparar, ¿sí? Entonces muchas veces tengo que hacer todo un procedimiento para eliminarlo. Entonces, scanf, escrito de esta manera, cumple con todo lo que yo necesito, es decir, limitar el máximo de almacenamiento para que no se me desborde el destino. A ver, si yo he previsto que en texto se pueden almacenar 21 caracteres, es decir, 20 válidos más el null, bueno, acá informo con ese 20, hasta 20 yo le acepto al usuario. Después que siga escribiendo lo que quiera, pues yo le acepto nada más que los primeros 20. Y además digo, acepto todo menos el null. O sea que esto que tengo acá arriba es un buen reemplazo del fgets. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, se entendió. Bien. Entonces, bueno, acá hay unos ejemplos de uso. Fíjense, por ejemplo, yo he escrito, fíjense ahora, he escrito, esperen que me perdí. Ah, ahí estamos. Yo acá escribí, miren, un scanf donde tengo dos campos. Un campo numérico, el primero, y un campo texto, el segundo, string. En el primero no puedo restringirlo. El segundo digo que acepte todo menos el enter. Entonces voy y escribo 1, 2, 3, 4. Claro, para el primer campo está perfecto, recibió números, pero al segundo le faltan sus caracteres. O sea, me dice que solamente pudo convertir correctamente un solo campo. Acá hice al revés. Acá lo primero que ingresé fue un conjunto de caracteres, pero lo primero que espera es un número. Entonces dice que la cantidad de campos que pudo convertir es 0. ¿Está bien? Y fíjense que no almacenó nada. ¿Sí? Y fíjense un detalle. En mi función, estoy devolviendo esto. Digo, devuelvo 40 y 40. O sea, si yo resto es 0. Este 0 que está acá, ¿ven? Perdón, este 0 que está acá. Disculpen. Que 0 ingresados. ¿Ok? Bien. Luego,
acá se me ocurrió hacer las cosas bien. Me olvidé de poner el ingreso arriba, se me cortó. Fíjate, ingresé 1, 2, 3 a B y C, y entonces el número almacenó 1, 2, 3, y en entrada 1 almacenó A, B y C. Me dice que son 6 los ingresados y que la cantidad de campos convertidos, un campo, 2 campos, son 2, por lo cual está todo correcto. Y fíjense que acá en el buffer se almacenó de esta manera. ¿Ok? O sea, puedo empezar a combinar las cosas, ¿ven? Seguimos. Otra forma de hacer lo mismo es esto, pero ya vieron las patentes, ¿se acuerdan? Bueno, patentes tengo varias formas. Esta es la opción 1, que es la que vimos hoy. Esta es la opción 2, todo en el mismo scanf, ¿ven? Y la opción 3 también todo en el mismo scanf. ¿Sí? Y acá hay una nota. Dice, antes que ustedes me lo digan, el código no es óptimo. Ninguna de las opciones garantiza que la patente se ingresó correctamente. Ya sé que todos se dieron cuenta, pero me gustó resaltarlo. Esto es un primer filtro. Ahora vamos a ver por qué. Esto puede parecer que anda, pero no. Mirá, yo acá ingresé A1B. Y A1B me lo almacenó correctamente. Esperaba una letra, la tiene, esperaba un número, esperaba una letra. O sea, cuidado, que el hecho que me devuelva correctamente la cantidad de datos convertidos no significa que lo convertido sea correcto. ¿Está bien? Luego, acá ingresé AB002CD, la suma también me da 3 correcta, pero cuidado, esto puede ser un gran error. ¿Por qué? Porque yo empecé limitando que sean 2 y si escribe de más el usuario no los acepte, que sean 3 números, si escribe de más no los acepte, etc. Entonces puedo tener una falsa sensación de seguridad. Entonces vos fijate que acá lo que puedo hacer es no restringir la cantidad de datos que me ingresa el usuario para cada campo, o restringirlo a un almacenamiento mucho mayor de lo que debería. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, tengo que hacer un segundo análisis. ¿Sí? Hay que hacer un segundo análisis de la información que tengo. ¿Ok? ¿Cómo ignoramos campos de un scanf ahora? Bueno, para ignorar campos de un scanf, primero, ¿por qué quise ignorar campos de un scanf? Por lo siguiente, miren, me viene toda la información así, DNI al principio, un número, una palabra, y me viene lo que yo quiero, es decir, DNI y atrás el DNI, nombre y atrás el nombre. Pero estos son los campos que yo quiero, ¿está bien? Entonces, DNI y nombre son como si fueran delimitadores, ¿ok? Lo mismo me va a pasar con esto de acá abajo, ¿ven? T me viene la temperatura, H me viene la humedad y P me viene la presión. Esto es lo que tengo que obtener. ¿Ok? Entonces, fíjense que tengo una serie de alternativas. ¿Sí? Y acá viene un detalle muy importante. Scanf me permitía esquivar, ¿cómo se llama? Campos. Entonces, ¿cómo esquivo campos? Por medio de un asterisco, % asterisco. Digo que 3 caracteres los ignore. Después tome el long, que 6 caracteres los ignore y que tome el string. ¿Sí? ¿Ok? Acá, fíjense que es algo similar. Le puse que estos caracteres los ignore, que tome el DNI, ignore estos caracteres y que tome el nombre. Bueno, esto ya vamos a ver que no funciona bien. Fíjate, yo ingreso DNI, bla, 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 y me lo carga. Parece que está correcto. Y acá lo mismo con la cadena de temperatura.
Presión, humedad. Fíjate. Pero ahora, yo puse DIN y me lo aceptó correctamente. ¿Por qué? Porque yo acá le dije qué set de caracteres quería aceptar, pero no le dije el orden, lo que hoy me preguntaron, ¿ok? Bueno, y acá tengo el detalle. ¿Cómo puedo hacer yo para decirle en qué orden? Bueno, por ejemplo, ¿ves? Separándolo. Es decir, no quiero que la primera letra sea una D, después no quiero que la primera letra sea una N, y después no quiero que la siguiente letra sea una I. Lo mismo con nombre. ¿Está bien? Entonces, de esta forma va funcionando, ¿ok? ¿Sí? Bien. Entonces, vos fíjate, ahora yo ingresé DNI y me da correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque DNI está escrito de esta manera. Pero si voy a la siguiente pantalla, bueno, ven acá, DNI está correcto, pero acá, si escribo DIN, ven, al revés, con esto que está aquí, ya no me lo acepta, ¿ven? Porque yo ahora le dije no solamente el set, sino además en qué orden, para lo cual tengo que separar letra por letra. Tengo que escribir algo así, ¿ok? Acá dije, bueno, llama Nuan, una persona. Al poner nombre todo así, como nombre ya lo encontró, lo siguiente ya lo toma como parte del nombre de la persona en cuestión. ¿Ok? Una idea final. Bueno, la van a ver ustedes, ¿sí? Se los voy a dejar en el apunte. Yo quiero separar caracteres de palabras desde un CSV. Un CSV es un archivo muy común de texto que se utiliza muchísimo. Por ejemplo, Calc, que es la aplicación Excel de LibreOffice, permite manejar CSV. Y es muy común. O sea, es muy común que las palabras vengan así, ¿ven? Encomilladas, con coma, o separadas así, o separadas por punto y coma. ¿Ok? Bueno, acá yo les voy a dejar un código para que cuando les pasemos el apunte ustedes lo puedan ver. ¿Sí? En todo caso, bueno, después les dejamos un mail si quieren para hacer preguntas al respecto, ¿ok? O sea, analícenlo ustedes. Pero acá están una serie de técnicas, un poco basado en todo lo que hemos visto, para separar esas palabras, ¿ok? ¿Sí? Vemos un ejemplo de ejecución, ¿ven? Yo ingreso así, Juan Carlos, coma, encomillado, me lo va a separar. Y hay dos formas de hacerlo dentro del código. Una que yo separo 3 palabras y nada más, y la otra contando la cantidad de palabras a separar y que me permita, bueno, almacenarlas. Acá almaceno solo 3, y acá si yo crezco en cantidad de palabras, ¿ven? Acá me almaceno solo 3, y acá me almaceno todas. ¿Está bien? Y esto no lo vamos a ver. Acá lo que yo les voy a dejar también es cómo acceder y ver el buffer de teclado, ¿ok? Armar el archivo y verlo, ¿ok? Les queda para ustedes. Ven, es lo suficientemente complejo como para no verlo por aquí. Bueno, y acá hemos terminado, ¿ok? Un detalle importante que quiero nombrarles, ¿sí? Antes de terminar, es que todo lo que ustedes han visto ha sido hecho con software libre, que es un poco la idea de la charla de hoy. Ha sido hecho con CodeBlocks, con SymHi, con el compilador MinGW, con el paquete Bright de LibreOffice y con el Draw de LibreOffice para algunos dibujitos. ¿Ok? Bueno, aquí quedamos. Voy a salir de la presentación, ¿ok? Y por sobre todas las cosas, gracias por haberme escuchado. ¿Ok? Quedo a disposición. Excelente, Se Gustavo. merece un aplauso, profe. Gracias. Gracias. ¿Aceptás preguntas de colegas? Por supuesto. Un problema cuando uno quiere leer un string es el tema de borrar buffer. Con Sí. este procedimiento no hace falta que yo lo haga, entonces. Depende de lo que estés haciendo, sí o no. Yo recomendaría en todo caso sí hacerlo, porque de todas maneras viste que en el buffer te va quedando información residual si no la sacás.
¿Ok? Correcto. Pero yo recomendaría que limpies el buffer o que determines a ver si quedó algo ahí. No, por favor, gente, espero que lo hayan entendido, es un tema sumamente complejo. Les voy a dejar ahora en el chat el link para que ustedes, esperen que voy a dejar de presentar más fácil para mí. Un poquito. Voy a dejar de presentar. Acá les voy a dejar lo mismo, exactamente lo mismo que hemos visto. Si no, después subimos el link con la presentación en el... Acá se los puse y después perfecto. además si quieren lo ponemos, sí. Dale. De Después hecho, lo vamos a dejar en el canal de YouTube también. en sí, los sí, comentarios. perfecto, perfecto. ¿Por qué fget no se usa al final? Mira, fget se puede llegar a usar. El tema que tiene fget es que te deja un /n, o sea, un salto de línea, al final de los caracteres útiles. Entonces vos tenés que borrar ese salto de línea para poder comparar correctamente, porque si te olvidas de ese /n, siempre las comparaciones te van a dar mal. Pero se puede usar perfectamente el fget, ¿sí? ¿Ok? Yo desde que descubrí esto uso scanf ahora, ¿ok? Pero perfectamente se puede usar el fget, ¿ok? Claro, a ver, fget, como bien Ujú. dijo Gustavo, agrega un /n. Entonces, supongamos que vos tenés cargado toda la información de nombres y apellidos y querés hacer una búsqueda Ujú. y los tenés guardados, tenés a Juan Pérez guardado, querés poner con fget ponés Juan Pérez y la cadena que sale Juan Pérez /n, y cuando la comparás con Juan Pérez te da que es distinta. Entonces, Claro, es bien lo que dice Gustavo, tengo que sacarme el /n de encima porque si no, entonces, esto es mucho más cómodo, porque yo tengo guardado todos los nombres y apellidos de una base de datos, ninguno tiene el /n. Yo lo hice de esa manera. Cuando yo quiero hacer una consulta, mucho más fácil. claro. Son herramientas que vos podés utilizar, o sea, ustedes tienen que evaluar qué herramienta van a utilizar. Nosotros les damos un montón de herramientas. Ustedes después, en su sano criterio, utilicen la que quieran. A ver, si yo hoy estoy usando algo, uso el scanf. ¿Por qué motivo? De vuelta. Porque si no, tendría que acordarme de eliminar el /n con el objetivo de hacer las comparaciones correctas, como está diciendo Hugo. ¿Ok? Porque si no, siempre voy a tener un problema. O los dos comparando tienen /n o ninguno de los dos tienen /n. Y yo la verdad que prefiero que ninguno de los dos tengan /n. Para mí, ¿eh? Para mí, para mí, para mí. ¿Ok? Como siempre se le dice en todas las materias, ¿no? Hay un montón de recursos y uno va utilizando bien lo que le resulta más cómodo. Correcto, Pero uno tiene que tener toda la visión de lo que se está haciendo. correcto. Sí, sí, Eh, un no, poco no, esta charla tiene... estaba Sí, viendo ahí en el chat que hablaban del tema de excepciones. Sí, hay otros lenguajes que lo tienen resuelto más fácil, claro. pero no se olviden que todos esos lenguajes, uno dice, esto es más fácil, ya van a verlo Ujú, en la carrera Python, está escrito en C. ujú. Alguien se tomó todo el trabajo para escribir las excepciones que después trabaja Python, ojo, ¿eh? El C es un poco la base de todo. Si dicto alguna materia en la UPE, dos, una se llama Introducción al Desarrollo de Software y otra EDA 1. Sí, sí, estoy en dos materias, Cristian. Y yo veo también ahí una pregunta en el chat que preguntan qué es ese avatar que tengo ahí. Ah, Chicos, sí, esa cosa mecánica que está ahí, Gustavo puede agregar también un poco más, ujú, es la primera computadora que empezó a construir una persona en la historia de la humanidad. La empezó a ujú, fabricar en 1833. Todo mecánica. Se movía con un motorcito de vapor, cierto, utilizaba tarjetas perforadas y sí, era programable. Obviamente tuvo muchos problemas el tipo para armarla, se llamaba Charles Babbage, Charles Babbage. pero esa máquina, finalmente, ya muerto Babbage, se pudo finalizar su construcción y actualmente está en un museo en Londres y los fines de semana hacen demostraciones por supuesto, para hacer un programa cortito tarda, imagínense, todo mecánico, pero ahí empezó la computación, en 1833, anótenla. Exactamente, exactamente.
Bueno, si querés contar quién hizo el primer programa, contalo. Dale, y justamente Babbage tuvo una documentadora del proyecto, que además era matemática, y que en una de sus notas, llamadas nota G, escribe el primer código, que eran los números de Bernoulli, ¿sí? Ese programa lo hace para tarjetas perforadas, y ella es la inventora del concepto de variables, del concepto de bifurcación condicional, del concepto de lazo condicional, o sea, de while y for que vemos en C, etcétera. Y lo más interesante es que cuando se analizó ese código, el código funciona perfectamente. Estamos hablando de Augusta Ada Byron, la único hijo legítimo de Lord Byron, que era un poeta inglés. ¿Sí? O sea que todo surgió en... era el año 1008, el primer programa, a veces vos tenés mejor memoria que yo. 1842. Ahí. ¿Ok? Y habrán escuchado las chicas que están conectadas, el primer programa lo realizó una mujer. Sí. Y en muchas partes del mundo se recuerda y se festeja el día de Ada. Así que tal vez pronto la UP también tenga su evento sobre Ada Byron. ¿Ok? Así que bueno, espero que la charla les haya sido del agrado, les haya quedado claro. No sé si tienen alguna preguntita más para hacer. No, hay un comentario de un chico en el chat que efectivamente, Lady Lovelace. Augusta Ada Byron, Lady Lovelace. Sí. Correctísimo. Creo que Lovelace es por el condado, me parece, que ella es la condesa de Lovelace. Después cuando se casó, me parece. Eso ya no estoy tan seguro. ¿Sí? Pero bueno, una consulta, ¿qué mail debo poner para obtener los créditos? Ahí... Ahí, chicos, es importante que completen el formulario que les pasamos, su nombre, apellido y el DNI, y el mail es para que los contactemos por si hay alguna cuestión de que no los encontremos para ponerse el crédito, pero es distinto. Es importante que completen sí su formulario. Ok. Sí, yo quiero recordarles que el viernes hay otra charla, Correcto. una charla de una temática que es ethical hacking. Todo el mundo escucha hablar de los hackers, pero acá hay una disciplina que es el hacker ético, que es justamente aprender a evitar que un sistema sea vulnerable ante ataques de hackers. Es un perfil laboral que existe tanto en instituciones públicas como privadas, donde el profesor que va a disertar, que también es profesor de la carrera, va a ir el viernes también a las 19 horas. Sí, charla que yo no me voy a perder, ¿ok? Así que realmente va a estar muy buena, en serio, muy buena. ¿Sí? Vengan porque va a estar muy buena la charla, ¿sí?